bien atrás. Es un honor para mí, es un placer poder compartir con ustedes una idea, un concepto de liderazgo empresarial. Quizá la mayoría de ustedes esté estudiando carreras relacionadas con mercadotecnia o quizá administración. No sé si me pueden ayudar con qué tipo de área, hacia dónde se están dirigiendo. Negocios internacionales. Es decir, van a estar involucrados en organizaciones que tienen que ver con expansión a nivel mundial y globalización, empresas transnacionales. Probablemente van a tener que trabajar con personas de culturas diferentes y armar equipos con personas en otros países. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes, si bien no es algo nuevo, porque vamos a hablar del ser humano, y el ser humano ha existido ¿desde cuándo? Pero vamos a hablar de conceptos que probablemente no están siendo utilizados, no están siendo aprovechados, que tiene que ver con el liderazgo, ya sea como empresarios, si es que van a iniciar su propio negocio, o como parte de una organización en algún puesto gerencial, como algún director o gerente, etcétera, directivo. Si bien decían, bueno, en la presentación, muchas gracias, mi nombre es Juan Carlos Barrios, sí me dedico a lo que es la capacitación empresarial en desarrollo humano, específicamente en este tema que voy a compartir con ustedes, es lo que más me llamó sobre el liderazgo y empresarial, porque liderazgo hay de muchos tipos. Gerardo Soberanis va a estar, es un compañero mío, un socio mío, va a estar con ustedes mañana, me parece que en el mismo horario, y venimos representando a una compañía basada en red o red de mercadeo, lo que es network marketing. Es un modelo de negocio, es una plataforma empresarial, y si bien yo no voy a compartir con ustedes, lo va a hacer Gerardo el día de mañana, más específicamente sobre nuestro modelo de negocio y sobre nuestra empresa. Sí quise compartir hoy con ustedes algo que vaya más relacionado y que pueda ser más aplicable a su área de estudio y sobre todo a las metas y los sueños que ustedes estén buscando. ¿Podemos comenzar? Me refiero a la presentación. Tuvimos que adaptar aquí un mouse para poder hacer los cambios. Creo que no está. El modelo, este plan de liderazgo, si bien está basado en un libro que se llama Riding the Blue Train, por eso la imagen del ferrocarril en la parte superior de la presentación, el libro Riding the Blue Train está basado en un concepto llamado Breakthrough. Ahora, Breakthrough nació hace más de 20 años. Voy a mencionar quiénes son los autores del libro, pero Breakthrough ya existía y después se hizo un libro. Hay muchas compañías que lo están utilizando y déjenme familiarizo un poquito aquí con eso. Voy a poner un video introductorio para que puedan darse cuenta el tipo de personajes y el tipo de empresas que están utilizando este plan de crecimiento explosivo. Creo que ya me pasé, perdón. What is breakthrough? Well, there's many definitions of what a breakthrough is, but as far as I'm concerned with breakthrough, it's about building great people who can then build great businesses. Breakthrough to me is a set of tools and philosophies that is going to take our performance up to the next level. Watching all of you participate in this program, and I know what you're getting out of this already and what you're going to get out of this in the next 48 hours going forward is incredibly inspiring to me. Breakthrough is absolutely fundamental to delivering change.
Breakthrough come to us through some best practice of already having worked and gained some results. Part of what this program about is really thinking about how to create a new future for the company while respecting the past. Breakthrough has been critical to this process for us. We've got a Danone Leadership Breakthrough program. You know, most of the board are going to come and attend this session because it matters that much to us. It's been life-changing, it really has been, from a business point of view and a personal point of view. I love Breakthrough. I love the concept of intentionality. The incredible energy which resides in our people. And the Breakthrough process is a fantastic mechanism to reveal this energy and create new futures. We're going to come away from here so positive about what we're doing. Breakthrough program has given us a lot of energy and has given us a lot of techniques. Working with Breakthrough was really a great eye-opener. Seeing for myself and feeling the tremendous energy, commitment, knowledge and passion that we knew existed actually come alive. I believe it's given us more alignment, and I feel confident now that we will reach our destination. I'm sure that the Breakthrough, looking back in 2008, looking back later on, will be identified as a major contribution to the success of the T-Mobile company in the Netherlands. I'm convinced after 3.5 days of Breakthrough that we've got the team, we've got the plans, we've got the powerful intentions that we're going to need to deliver our 2005 objectives and beyond. The very specific, very unique feature of Breakthrough is to give people tools to improve in their personal life as well as in their business life. And I think the next Breakthrough, very unique program. Keep the spirit of Breakthrough alive. Bring it to your people, okay? You will remember this experience. Bien. ¿Reconocen alguna de las compañías de las personas que aparecieron ahí? ¿No? Por ejemplo, Coca-Cola, Avon, Cosmetics y una que otra. A lo mejor no las identificamos todas. Esto no fue aquí en México, entonces, pero es sorprendente para mí que un programa pueda ser utilizado por compañías de tal calibre. Vamos a ver ahorita a qué se refiere el concepto de Breakthrough. Los autores Bart Sale. No estoy promocionando el libro, no lo traigo a la venta. Vengo a compartir conceptos que pueden ustedes utilizar en su vida diaria, en su vida profesional o en su vida empresarial si deciden ir por ese camino. Los autores Bart Sale y Surinder Kumar. Ahora, básicamente esta es la filosofía o esta es la cultura Breakthrough. Dice que es un enfoque integral y congruente para acelerar la transformación personal, profesional y de la empresa hacia el crecimiento. Es decir, es algo que ustedes pueden utilizar en su casa, en su trabajo o en su negocio. Y tiene un enfoque, pues más bien es un enfoque que tiene sus raíces en el comportamiento y psicología del ser humano. O sea que no vamos a hablar de métodos, de estrategias para hacer crecer un negocio. Vamos a hablar de hacer crecer el individuo para que éste a su vez haga crecer la empresa. Y terminamos con, para transformar la empresa debes transformar a la gente. Para edificar la empresa debes edificar a la gente, y para hacer crecer la empresa debes hacer crecer a la gente. Hay muchas compañías o muchas consultoras de negocios que te pueden preparar un buen programa. Probablemente algunos de ustedes van a trabajar en empresas de consultoría y hacen un trabajo excelente. O sea, no quiero decir que las estrategias y los métodos no funcionen. Lo que vamos a ver hoy es que la parte del ser humano es la principal y que al final es lo que va a hacer o es quien va a hacer que cree un cambio o un impacto positivo en esa empresa.
Ahora, estas son algunas empresas que han utilizado o que están utilizando el programa Breakthrough. Yo creo que sí, aquí sí ya hay algunas más conocidas para ustedes. Y algunas personas que han dicho algo sobre el programa Breakthrough, por ejemplo, aquí dice las fuerzas poderosas que impulsan al tren azul, que es el título del libro, el programa Breakthrough, con seguridad cambiarán para siempre la manera que vemos y construimos nuestro negocio. Riding the Blue Train es un mapa esencial para designar una cultura corporativa. Entonces, no estamos hablando de estrategia, sino de una cultura que exhorta a una creatividad personal y colectiva, transforma las amenazas en oportunidades, que yo creo que las empresas no están siendo amenazadas actualmente, ¿verdad? Y está lleno de sabios consejos y ejemplos reveladores. Este libro nos ayuda a recalcular el éxito enfocándonos en la ecuación humana. ¿Quiénes de ustedes creen que el ser humano puede ser considerado una ecuación de repente? Corporativamente hablando. Me gustaría que levantaran la mano quienes creen que es fácil dirigir el personal de una empresa. ¿Alguien cree que es algo complejo entonces? Seguramente. ¿Es fácil ser líder de una corporación o de un área, de un departamento? Por ejemplo, yo conocí este programa a través de Avon, porque soy capacitador de Avon desde hace años, y conocí esto porque Avon lo utilizó a nivel mundial en toda su área de IT, lo que es tecnología de la información. Es decir, todas las personas a quienes he capacitado son personas de sistemas. Ya no son de marketing, ya no son de otras cosas, exclusivamente de sistema. A nivel mundial, probablemente lo vieron ahí en el video, estaba la directora de IT mundial, algo así. Es decir, no importa qué tipo de compañía sea, dentro de la compañía, mientras haya gente, es necesario aprender a liderar. ¿Quién dice esto? El presidente de la Universidad del Sur de California. Es importante ver por qué algo puede ser poderoso antes de ver cómo lo podemos aplicar. Si no creemos en algo de entrada, es difícil, ¿verdad?, tomar las medidas para poder utilizarlo. Dice, todos deberíamos viajar en el tren azul. Desataría la creatividad, la imaginación, la valentía y la colaboración. Este libro es un mapa para redescubrir el pensamiento mágico y la verdad que se descubre en un equipo. ¿Alguien considera que podría ser interesante o importante lograr un tipo de resultados como estos? O estar en una compañía que digan, wow, oye, tú traes una forma diferente, ¿no?, que el común de las personas que trabajan aquí. ¿Quién dice esto? Ok, The Boston Consulting Group, es decir, una empresa de consultoría que ayuda a las empresas a crecer. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es la diferencia Breakthrough? Voy a irme un poquito rápido porque es un programa de probablemente muchas horas y semanas, dependiendo de qué tanto se quiera profundizar. Esto es el Breakthrough, un concepto de crecimiento y desarrollo del ser humano. Ahora, para poder aplicar algo nuevo, ¿necesitamos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo y hacer lo que otras generaciones han hecho? Es decir, nosotros ya estamos en una era diferente, ya no estamos en la era industrial, donde había muchos niveles jerárquicos y donde el de arriba decía lo que tenía que hacer el de abajo y el de abajo tenía que acatar. Eso ya no se ve. Ahora la gente tiene un nivel de responsabilidad mayor y se le empodera de una manera mucho mayor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un cambio. ¿Y quiénes están de acuerdo conmigo que el cambio es algo que resistimos? Casi siempre. ¿O a quién le gusta cambiar? Que diga, yo en automático cambio. Me dicen, haz esto diferente y yo en automático lo hago. ¿A alguien le gusta? Dicen que el cambio es la única cosa constante en el mundo, pero aún así no resistimos. Y dice aquí que el cambio de metas, sin un cambio de manera de pensar, ¿tendremos resultados diferentes?
creo que fue Einstein que dijo que la locura es seguir haciendo lo mismo de siempre, esperando un resultado diferente. O sea que las personas que se adapten al cambio más rápido son aquellas que van a ser más valiosas para una compañía. Y lo podemos ver en el software. Ya no es quién se aprende el último programa mejor y quién lo domina, sino quién rápidamente puede cambiar de uno a otro. Yo todavía no termino de aprender el Office 2007 cuando ya me tengo que aprender el 2010 y creo que ya hay otro, ¿no? Yo también resisto el cambio. Alejarse de lo que es business as usual, o sea, los métodos antiguos que funcionaron en un tiempo, o como el dicho dice, si no está roto no lo repares. ¿Quiénes reparan cosas que no están rotas? Falta de innovación, ¿verdad? Es decir, cuando salió el iPhone 1, sí hubo uno, ¿verdad? Salió el 2, luego el 3, y ahí se quedaron. Pues funcionaba bien, no estaba roto. Pero ¿qué dijo Steve Jobs cuando vivía? Hora de cambiar. Y ahora tenemos los tamaños nuevos, ¿no? Del 6. Y no estoy haciendo promoción, es una realidad. Todo sigue cambiando. Ahora, viajar en el tren azul, dice aquí, crea un lazo emocional entre la gente y sus organizaciones. Aquí es donde empezamos a ver el trabajo en equipo. Se enfocan en la cultura, no en los resultados. ¿Cuántas compañías no dicen, es que quiero esto, quiero lograr lo otro? Y al final de cuentas, no hay una cultura que lo permita o que lo promueva. Se enfoca en la gente y en procesos y en estrategias. Perdón, en la gente, no en procesos ni en estrategias. Y bueno, hay varias cosas que son importantes. Repito, es un programa muy amplio. Algunas cosas las vamos a ver un poquito así como rapidísimo, y en otras sí nos vamos a detener un poquito más, pero el texto está ahí para que puedan tomar alguna nota, si lo consideran necesario. ¿Conocen a estas personas? ¿Sí? ¿Conocen al tipo de la derecha? Dice, sí, levantan su iPhone. Bueno. ¿Conocen al tipo de la izquierda? Quizá no, pero conocen lo que tiene en la mano, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, son muy jóvenes, creo que la mayoría de ustedes no llegaron a utilizar ese tipo de cámaras instantáneas. Nacieron en la era de la digitalización de la fotografía, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué están los dos ahí? Saben que Steve Jobs fue a visitar al señor que está a su izquierda, que se llama Edwin Land, el inventor y creador de la fotografía instantánea, la Polaroid, esas cosotas que había antes, pero no había cámaras digitales, entonces no podían ver las fotos en el momento antes de su cámara. Saben que él estaba de paseo con su hijita, con las cámaras tradicionales, y de repente él tomó una foto y su hijita muy inocentemente, saben cómo son los niños, ¿verdad? Que sueltan preguntas así como, se nos olvidan que son niños. Decimos, ¿cómo nos hacen esas preguntas? Y le dice su hijita, oye, pa, quiero ver la foto. ¿Por qué no me enseñas la foto? Dice, no la puedes ver ahora. Dice, ¿por qué no? Dice, porque tengo que llevar este rollo al laboratorio y proceso de revelado. Pero la pregunta de su hijita fue, ¿pero por qué no ahora? Y dice él, bueno, la historia dice que él se quedó con esta pregunta de ¿por qué no ahora? Y entonces, ¿qué creen? Fue a su casa y al otro día había una cámara instantánea, una Polaroid. ¿Creen que ocurrió así? Que al día siguiente fue y dijo, ya la inventé, aquí está. Le tomó al señor 30 años, desde el momento que su hijita inocentemente hizo la pregunta, ¿por qué no ahora? Y él dijo, sí es cierto, ¿por qué no ahora? Y se fue a sus laboratorios y le llevó 30 años lograr algo que su hijita había sembrado. Yo creo que su hijita pues ya tenía hasta hijos también, probablemente le estrenó con sus nietos. ¿Quién se esperaría 30 años? Digo, especialmente porque ahorita las cosas ocurren en 1 o 2 años, todo cambia rapidísimo. ¿Quién se esperaría 30 años para ofrecerle al mundo
algo que le beneficie. ¿Quién tendría esa paciencia, como lo hizo Tomás Alva Edison, que le llevó cuántos cientos o miles de intentos antes de poder lograr que funcionara un bombillo, un foco? De eso estamos hablando, de un pensamiento mágico. El programa Breakthrough habla de que la forma en que pensamos va a determinar lo que vamos a conseguir. Si alguno de ustedes está pensando en tener su propio negocio y que diga yo necesito un producto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a encontrar? ¿O qué voy a inventar? Si es que les gusta y son curiosos respecto a inventar cosas. ¿Con qué pensamiento van a iniciar sus proyectos? ¿Con qué tipo de pensamiento van a iniciar la búsqueda de sus metas o de sus sueños? Tenemos aquí 4 tipos de pensamientos. No nos vamos a detener mucho, pero el principal es aquel donde pues pensamos y creemos que todo es posible. Así como cuando la hija de Lan le dice, ¿y por qué no, pa? ¿Por qué no ahora? Es decir, no hay límites. De ahí viene el pensamiento un poco más personal, ya no tan general, sino personal de, ok, todo es posible, pero realmente ¿puedo yo? O sea, yo creo que yo puedo. Y ese es el pensamiento heroico. Luego están los 2 negativos. El personal en este caso, que es el, bueno, probablemente algo es posible, pero yo no puedo. Quizá alguien más, pero yo no soy esa persona, entonces no creo lograrlo. O tenemos ya el extremo, y aquí la palabra cínico viene del inglés, que significa un escepticismo negativo. El ser cínico no es como decimos aquí, oye, qué cínico eres, ¿no? Tú lo hiciste y todavía la real. No, es realmente creer que nada es posible, que nadie puede, que todo está mal, que es imposible y que no hay manera de que nadie lo logre. Todos tenemos una combinación de estos respecto a las diferentes áreas de nuestra vida, es decir, probablemente tenemos un pensamiento mágico en casa con nuestros hijos y un pensamiento de resignación respecto a nuestro trabajo, nuestro último proyecto. Y la fortuna es que podemos cambiarlo, pero no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, puedes hacer que alguien con quien tú trabajas o alguien en tu familia cambie de ser un escéptico negativo, a alguien que todo lo cree y tenga un pensamiento mágico respecto a algo, y probablemente no va a ser así. Es decir, si creemos que algo es posible o que algo no es imposible, entonces es más fácil llegar a creer que nosotros podemos lograrlo. O sea, a mí me gustaría que tú pensaras en aquella cosa que quieres, que más anhelas en tu vida, y que digas, ¿realmente soy la persona correcta para lograrlo? Probablemente esto es posible, pero ¿yo puedo? Y si no es así, entonces, si dices no puedo, a lo mejor no puedes regresar a decir yo sí puedo, pero sí puedes decir, bueno, déjame ver quién ya lo hizo, déjame creer que algo se puede hacer para entonces de ahí pasar a mi persona y tratar de hacerlo yo. Si alguien es completamente escéptico, pues también va a ser muy difícil que pase de ser cínico a mágico. Es un brinco demasiado grande. Necesitamos una tablita para poder cruzar ese gap. Y entonces de ahí mejor venimos a, ok, está bien, probablemente esto no es del todo imposible, quizás sea que yo no puedo. Y entonces empiezo a verlo de una manera más realista. Y nuevamente, pues de aquí puedo seguir el mismo camino y buscar quién ya lo hizo, quién me puede ayudar, quién me puede animar, quién me puede dar consejos, qué testimonios necesito para entonces poder vivir entre el pensamiento mágico y el pensamiento heroico. Yo creo que si alguien está en el pensamiento de resignación, es malo, pero no está perdido. Pero cuando alguien está en el pensamiento cínico, es bastante más complicado.
Sobre Land se escribió un libro. El título dice Insistiendo en lo imposible. Es un título que yo no he leído el libro, pero cuando vi el título, estaba yo buscando una imagen de Land y me encontré esta. Me encantó el título del libro porque ¿quién se atrevería a pensar y a insistir en aquello que probablemente todo el mundo excepto tú diga que es imposible lograr? O sea, imagínate que Land hubiera dicho 30 años, por favor. O que cualquier otra persona que haya logrado algo grande se hubiera puesto a pensar en todas las razones por qué no es posible. Y fueron personas especiales, sí, como ustedes o como yo. Eran seres humanos. Simplemente rompieron algunas barreras que les impidieron o que les iban a impedir lograr aquello que estaban buscando. Sobre esto, me gustaría que ustedes lo leyeran. Es un texto un poquito largo, pero a mí se me hace maravilloso. Probablemente los primeros 5 pasos harán desistir a mucha gente de sus metas. Probablemente serán los 4.990 y los últimos 10 no terminen por completarlos. Sin embargo, ¿cuáles son los pasos más importantes? Al final de cuentas, cuando tenemos un proyecto y queremos lograr algo, ¿cuáles son los pasos más importantes? ¿Los primeros o los últimos? No hay respuesta correcta o incorrecta, me gustaría que me dieran su opinión. ¿Cuáles serán los más importantes al final de cuentas? Los primeros. Si los primeros no podemos empezar a marcar el camino, el terreno. ¿Alguna otra opinión? ¿Perdón? Yo digo que a la mitad, porque puedes tener mucha confianza y todo, pero si no ves resultados y estás a la mitad te puedes frustrar. Claro. A lo mejor es la parte donde muchos, decimos coloquialmente, se rajan. Exactamente. ¿Verdad? O sea, yo creo que efectivamente, ambos tienen razón, y si me hubieran dicho, ¿sabes qué son los últimos? Yo diría, tienen razón también. Perdón. Los últimos. Así es, así es. Yo creo que cada etapa, los primeros, los del medio, los últimos, son importantes. Gracias por sus contribuciones. Yo creo que todos son importantes siempre y cuando vayamos en camino y no nos detengamos. En el momento, si alguien desiste en los primeros o en los del medio o en los últimos, ¿de qué sirvió? Probablemente alguien vino y va a tomar tu trabajo, lo va a modificar, le va a poner su apellido y de repente vas a ver tu idea con el apellido de otra persona. O sea que al final de cuentas, si tienes una idea grande, vale la pena terminarla, como dice ahí. Y probablemente los últimos van a ser los más difíciles, pero no menos importantes. Ahora, aparte de las formas del pensamiento, de pensamiento positivo, negativo, cínico, etcétera, tenemos que utilizar algunos poderes que el programa y la cultura Breakthrough nos enseña, que es el potencial del poder personal. Y a mí me encantan estos 5 poderes porque al fin de cuentas, para lograr algo grande, para poder lograr una cultura en un equipo que sea productiva, que vaya hacia adelante, o si tienes tu propio proyecto, la percepción, o viene de la palabra en inglés que es un poquito más clara. ¿Alguien ha escuchado la palabra insight? Insight. Claro.
El insight es una mezcla de conocimiento, experiencia, vivencias, intuición, aquello que llamamos el sexto sentido, pero tiene que ver con aquello que hemos vivido. Y sin esto probablemente pues no vamos a ver la dimensión de algo. Aquí lo llamamos percepción. Luego viene la inspiración. Y si bien la percepción o el insight tiene que ver con el pasado, la inspiración tiene que ver con ¿qué? Con el futuro. La inspiración es aquello que vas a lograr, es aquello que vas a buscar. Y ya después viene la intencionalidad. No la intención, porque la intención es algo que todos tenemos el día 31 de diciembre. ¿Y qué pasa el 1 de enero? Bueno, tenía la intención de dejar de comer tanto, tenía la intención de dejar de tomar o de fumar o de mentir o hacer, y dices, bueno, creo que para el otro año, ¿verdad? Ahora sí que el mundo está lleno de buenas intenciones. Sin embargo, la intencionalidad es aquella intención puesta en acción. Sin intencionalidad, no importa qué tan inspirados, qué tan inspirados estemos respecto a algo, no lo vamos a llevar a ningún término. Creo que me adelanté. Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran las dos que estaban después? Después de la intencionalidad. ¿Quién se acuerda? ¿Quién tomó nota de la cuarta? Vocabulario intencional. Ok, excelente, excelente, muchas gracias. Ahora, si en el vocabulario intencional es posible que la gente crea, si tú tienes un proyecto y tú quieres compartir tu idea con alguien y tienes un equipo y que tú digas, no sé si se pueda, intentemos a ver si funciona. A veces no queremos sonar demasiado optimistas y decir, todo lo cree, pero ¿no sería mejor decir, creo que podemos lograrlo? Si buscamos la información y nos preparamos de la manera correcta. Y ya que tenemos el lenguaje intencional, la siguiente fase es checar si aquello que dices realmente está ocurriendo. ¿Y cómo se llama eso? La congruencia. Y ahí es donde muchos fallamos, no personalmente, sino como corporaciones, como compañías. Si no practicamos aquello que predicamos, entonces son puras palabras. Y entonces si tú le dices a tu gente, oye, vamos a lograr esto, pero esa gente no está viendo los pasos que se estén dando, entonces no hay credibilidad, porque no hay congruencia. Es como una cajita de cristal, ¿no? Donde todo el mundo puede verte. Y tú quisieras que estuviera polarizada para por lo menos taparte un poquito. Lo digo porque he estado ahí. Ahora, ok. Potencial del poder personal. Poder 1, la intuición. Todo esto tiene que ver con, esto es lo mismo que había yo mencionado, nada más que yo me adelanté para ir más rápido. La congruencia. Ahí voy, prometo no poner tantas transiciones y animaciones después. Tenemos también el modelo iceberg, que el programa Breakthrough te enseña y te dice, ¿sabes qué? Tenemos dos partes, ¿no? Todos tenemos dos áreas en nuestra vida, aquello que se puede ver y que todo el mundo puede percibir de nosotros, o que tú puedes percibir de ti mismo, y aquello que está debajo. Ustedes saben cómo es un iceberg, ¿no? ¿Cuál es la parte más grande? La de abajo. Y miren que si fue capaz de hundir un barco muy famoso, seguramente lo de arriba no era tan grande, pero no se pudo ni mover ni voltear por toda esa masa. Y nosotros somos muy, muy parecidos. ¿Por qué? Tenemos el iceberg, tenemos la parte consciente y la parte subconsciente. ¿Cuál es la parte más difícil de modificar? La consciente. Yo puedo actuar como alguien diferente, pero en el fondo no lo soy.
O sea, puedo pretender sin hacer cambios de raíz, pero serán cambios duraderos. La parte en la que tenemos que trabajar y que es más difícil llegar ahí es la subconsciente. Porque, bueno, la parte consciente es aquello que se ve, es lo que vamos a hacer, nuestra visión, nuestra misión, nuestras metas, objetivos, voy a hacer esto. La gente puede observar lo que hacemos día a día, cómo vamos avanzando, pero al final de cuentas todo esto está regido por aquello que está en el fondo de nosotros, que es nuestro subconsciente, que es nuestra psicología, hábitos, prejuicios, etcétera, etcétera. O sea, nuestro sistema de creencias, de valores, nuestras emociones. ¿Quiénes se han enojado en esta última semana? Perdón, en el fin de semana o en la semana anterior. ¿Sí? Ahora, ¿tú decidiste enojarte? Mira, mañana a las 12 del día va a ocurrir esto y yo voy a explotar. No. ¿Por qué reaccionamos? ¿Y por qué no podemos controlar nuestras emociones? Podemos pretender que no estamos enojados, pero en el fondo... Ahora, si esto lo llevamos al ámbito de nuestra actitud, ¿dónde estará la actitud? ¿Arriba o abajo? Abajo. Bueno, puede ser que yo muestre una actitud, es en la parte de arriba, positivo, pero en el fondo, si no está regida por algo verdadero en el subconsciente, entonces es una actitud falsa. Es como cuando tratamos de ser positivos y el día siguiente estamos deprimidos y no salimos de la cama, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado? No me digan. Yo creo que nada más a mí. Ahora, todo lo de abajo, toda esa parte grande que nos rige, actúa como filtros. Y al final de cuentas, pues, como mencionaba, es difícil tener acceso ahí. La mayoría, pues, tenemos unos patrones de hábito, juicios, prejuicios almacenados. A veces, perdón, me fui muy rápido, la gente edifica sus filtros basados en sus propias experiencias. Es decir, aquello que te pasó normalmente te va a... Ya no regresó, sí. Ya no... Aquello que te pasó te va a prevenir de que vuelvas a intentarlo. ¿Alguien tuvo algún fracaso que diga ya no más? ¿En dónde hay que trabajar? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Ahora, ¿cómo podemos cambiar eso? Digo, hay muchas maneras y no necesitamos recurrir a la hipnosis y a terapias costosas y demás, aunque ayudan. Porque cuando tú vas con un psicoanalista, ¿qué es lo que va a hacer? Porque no te va a dar muchos consejos, a lo mejor. Con el simple hecho de escucharte, tú vas a encontrar las propias respuestas de lo que tienes que hacer. Y empiezas a entender aquellas cosas y entonces tu sistema de valores y creencias empiezan a cambiar. Probablemente leyendo libros, asistiendo a conferencias, todo esto es importante. Al final de cuentas dice que los filtros nos llevan a ver lo que queremos ver. Bien, vamos a la mitad del programa, pero esto ya va un poco más rápido. No nos vamos a detener, esto es como que la base de qué es el programa Breakthrough. Y básicamente, como dice arriba, está descrito muy claramente qué es una cultura. Dice la gente en las organizaciones en el tren rojo, que es opuesto al tren azul, te le dieron esos nombres por alguna razón. Dice, actúan a la defensiva, son pesimistas y cerradas a nuevas ideas. ¿En dónde se encontrará, de acuerdo al iceberg, dónde se encontrará esta actitud de ser negativo y no abierto a nuevas ideas? En la parte de abajo. Por eso es que es tan difícil. ¿Quién llega a un trabajo y dice, o bueno, alguna organización, si es que han participado en algún grupo, sea empleo, etcétera, que digas que yo voy a cambiar a todo el mundo aquí, los voy a contagiar? Y termina uno contagiada, ¿no? Igual de negativo que los demás, ¿no? O que llegues con esa parte de la familia que digas, yo casi no voy para allá, pero yo los voy a cambiar. Imposible. Se enojan fácilmente, responden de manera impulsiva, Ustedes son muy jóvenes, probablemente no han tenido oportunidad de ver todo lo que llega a ocurrir
en las empresas. Y no quiero decir que sea malo, es simplemente que eso es, así es. Y el tener conciencia de que hay formas diferentes y de que hay programas que muchas empresas están utilizando, les da a ustedes la oportunidad de implementar en su propia vida y en sus propias organizaciones algo que les ayude no a tener las cosas un poquito mejor, sino a crear un impacto, porque no sabemos a dónde te va a llevar la vida. Te puede llevar a un puesto donde puedas tener gran influencia, pero la pregunta es, ¿estás listo para ser la persona que necesitas ser? Tenemos el tren azul, ¿no?, donde las personas son creativas, optimistas, es todo lo opuesto. Es parte del programa tener todo este tipo de cambios. Eso, aquí no nos vamos a detener. ¿Hace calor? ¿Siente calor? ¿O soy yo que estoy en el spot? Ahora hay toda una serie de herramientas de comunicación. Es decir, no nada más es como pensamos, ni el ser optimistas y trabajar bien en equipo, sino lo que es la habilidad de escuchar, que es donde mucha gente falla. Es el marco de retroalimentación, que es el que voy a estresar un poquito aquí. ¿Quién se ha sentido un poquito mal cuando le han dado algún tipo de retroalimentación respecto a algún proyecto o algún trabajo que han realizado? Y que digas, hijo, a lo mejor ni le hubiera preguntado, porque llegaron directo, es que esto no me gustó. Y bueno, realmente hay una manera correcta y muchas maneras incorrectas de dar retroalimentación. ¿Qué es lo que inspira? ¿Qué es lo que está funcionando? Vamos a ver primero lo que sí está bien, para no cambiar ni discutir sobre lo que sí está bien. ¿Qué no está funcionando todavía? Y la palabra clave aquí es todavía, porque no quiere decir que no vaya a funcionar, a lo mejor hay que hacer un ajuste minúsculo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué necesitamos agregar, implementar? Y al final de cuentas, ¿qué es posible? Entonces vamos a seguir este orden. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué es posible? ¿Se acuerdan del pensamiento mágico? O sea, imagínate dar retroalimentación durante 30 años para lograr un pequeño invento. Y bueno, de aquí tenemos toda una serie de cambios. Esta parte del programa tiene que ver con qué velocidad estamos yendo como organización y por qué algunas organizaciones que van súper rápido, de repente bajan la marcha y vienen otras y les comen el mandado, como decimos vulgarmente, coloquialmente. ¿Y por qué una compañía sería capaz de desacelerar? ¿Será que no hizo los cambios pertinentes? Es decir, yo trato de imaginarme el creador de lo que es el sistema iOS y el Android, y al final de cuentas como que hay una competencia, a pesar de que uno creó el mercado y creó la tecnología, hay una competencia muy grande, y entonces el otro viene y si estaba como que a la mitad de velocidad, como en un barco, ¿se acuerdan de los timones quizá, en navegación? Y le vuelve a apretar, ¿no?, a toda marcha. Gracias. Y ya vamos a terminar. Si este programa fuera muy corto y muy fácil de implementar, yo creo que ya muchas compañías estarían creando los cambios y estarían adaptándose. La realidad es que hay que dedicarle mucho tiempo a todo esto. Podemos cambiar las estrategias, podemos cambiar los métodos, podemos cambiar toda una estructura corporativa, el organigrama, pero habíamos mencionado que si a final de cuentas la gente sigue siendo esencialmente la misma, no vamos a lograr un cambio definitivo. Es algo así como, ¿ustedes han visto a los gansos? ¿Han visto los gansos cómo vuelan?
¿Qué característica tienen los gansos? ¿Alguien se acuerda de una película de una niñita que tenía que llevar unos gansos y de un avioncito le puso alas porque los gansos funcionan con una cosa que se llama impronta, ¿no? Tienen que educarse observando a sus papás para volar y demás. Pero ¿qué característica tienen estas aves cuando vuelan? Se alinean para reducir la resistencia, van cambiando su posición. Exactamente. ¿Y alguien vio la película de 300? ¿Sí? ¿Qué característica tenían los guerreros con su escudo? ¿El escudo los protegía a ellos mismos? Tenían que proteger al de al lado, ¿verdad? Y cada quien se cuidaba, o sea, protegía a su compañero. Es una tristeza que en el mundo corporativo y otras organizaciones quizás no tengamos este tipo de características donde nosotros nos ayudemos y nos apoyemos y donde por causas de rivalidad, de temor, de envidia y otras cosas horribles nos pongamos el pie, ¿verdad? Y esto es lo que lleva a una compañía al fracaso. No es la estrategia, probablemente no tiene que ver mucho con su sistema de mercadeo, su publicidad y demás, sino las divisiones que existen entre la gente. Es decir, una cultura no muy productiva ni muy aprovechable. Ustedes van a ser parte de eso de una u otra manera, van a tener su propio negocio y van a tener gente trabajando con ustedes o van a trabajar como directivos y ejecutivos de alguna gran corporación. En cualquiera de los dos casos, la gente está involucrada. Y bueno, hay algunas características sobre lo que tiene que ser un líder y al final de cuentas sabemos que, bueno, claro, el líder dirige con el ejemplo, vive la visión, aumenta los estándares, es decir, suben la barra, son líderes. El punto 4 es el que a mí más me llama la atención aquí, porque es algo un poco diferente a lo que nosotros hemos creído. ¿Quiénes han escuchado el término coacheo de personas? Levanta la mano. El coachear, que ahora está muy de moda. Voy a adelantar un poquito. Si alguien gusta mayor información, con mucho gusto puede verme después. Ahorita tengo que adelantar. ¿Sabían que no podemos coachear personas? Que el coacheo no está diseñado para las personas. Que de acuerdo a esto, en la parte de abajo del primer punto, donde dice dirigen, no dirigen únicamente, cambian entre 3 roles, que es ser líder, gerente y coach. ¿Dirigen qué? Gente. No dice dirigen tareas. Gestionan cosas, no dice gestionan gente, porque la gente no se puede, ¿verdad?, gestionar, es obvio. Y son coaches respecto al desempeño. No dice son coaches respecto a la gente. A la gente la diriges, eres líder de la gente y coacheas el desempeño de la gente. Bueno. Y pasamos al último. Ahora, el objeto de un líder es crear otros líderes, no seguidores, ¿estamos de acuerdo? Y el punto 10, ya con este termino, perdón, me pasé creo que un par de minutos, o 5 quizá. Al final el programa termina con no ver el futuro de acuerdo a lo que estamos viendo o lo que hemos vivido en este momento. Porque si tratamos de predecir el futuro en base a las experiencias y cómo han sido las cosas, tenemos un pensamiento lineal respecto al futuro. Y eso no va a cambiar las cosas. Lo que tenemos que hacer es irnos al final y partir del futuro, lo que se llama la tecnología del destino, partir del futuro y regresar y dar los pasos que tengamos que dar. De esta manera
es más fácil que alcancemos y modifiquemos aquellas cosas que estamos buscando. Es un programa complejo, no es un programa para enseñarse 45 o 50 minutos como ahorita. Yo los invito a adquirir el material. No sé quién lo vende en México, les soy sincero. A mí me lo obsequiaron mi cliente con quien empecé a trabajarlo. Sin embargo, voy a estar al pendiente. Digo, es algo que voy a estar utilizando y probablemente en un futuro muy cercano yo les pueda decir, lo podemos conseguir de esta manera. Está en inglés, no creo que exista una traducción. Pero me gustaría, si ustedes gustan, pueden buscarme. Vamos a estar en el stand de For Life y puedo darles mi correo para mandarles mayor información. Si ustedes desean llevar este programa y ampliarlo para hacerlo ya un curso, esto es como una introducción, con mucho gusto también los puedo apoyar. Y cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes en el stand de For Life, voy a estar un ratito todavía. Fue un placer compartir con ustedes. Me gustaría nada más compartir un último pensamiento que tiene que ver con cómo consideramos el aprendizaje y qué es el aprendizaje. Ustedes están aquí para aprender algo, espero haber logrado contribuir algo. Y dice, en una época de cambio radical, como el de ahora, el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron se encuentran equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Dice Eric Hoffer, escritor y filósofo estadounidense. Yo los dejo con este pensamiento. Muchas gracias por su paciencia, su tiempo y su atención. Buenas tardes.